Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer el webinar de la configuración práctica de cómo podemos dar de alta las cámaras de Best Advanced dentro de la propia aplicación. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? Bueno, hablaremos un poco qué es Best Advanced, qué tipo de arquitectura soporta y cómo deberíamos dimensionar nuestros proyectos, una pequeña puesta en marcha desde el sistema, desde la propia aplicación. Luego daremos unas pautas para configurar el IVS con un poquito de criterio, ¿vale? Para reducir unas falsas alarmas. Aparte de eso, veremos también cómo hacer estas reglas desde la propia aplicación. Veremos la forma en cómo el usuario final percibe todas estas notificaciones. Hablaremos un poco sobre el Vesta Tools y el VSS, que nos va a ayudar mucho para nuestros proyectos y nuestras instalaciones. Y luego las novedades. También recordar que vamos a hablar solo de Vesta Advanced. Quedará fuera la integración que tenemos con los paneles. Para más información, pues nos ponéis en contacto conmigo o con vuestro preventa o con quien necesitéis o con vuestros comerciales para que os podamos echar una mano. También recordad que en el canal de YouTube tenemos puestos todos los webinars. ¿Qué es Best Advanced? Best Advanced es nuestra gama profesional de CCTV. Esto significa que tenemos un gran portfolio dividido en tres diferentes series. Serie 1, Serie 2 y Serie 3. Estas series lo que va a hacer es que, aparte de los megapíxeles, van a tener una serie de funcionalidades embebidas en la cámara, desde la disuasión activa hasta poder poner cuñas de audio, inteligencia artificial, conteo de personas, etcétera. Ya sabéis, cuanto mayor sea la serie, más funcionalidades tendrá. Está pensado para tener una instalación sencilla desde la propia aplicación, es decir, con un videograbador y unas cámaras. Sabéis que muchas veces los clientes o la alarma de intrusión que tiene no quieren hacerla crecer con ellos y lo que necesitan es una amplificación del sistema de CCTV. Por lo tanto, para analizar visualizaciones lo pueden hacer desde otro tipo de cámara, o sea, desde otro tipo desde la propia aplicación. Veremos, pues bueno, para complementar, como estaba comentando, los proyectos donde el cliente al final pide una verificación visual. Muy importante es que Best Advanced solamente se distribuye en Bydemes. Por lo tanto, a la hora de encontrar competencia, vais a ver que no es un producto que está masificado y no os va a entrar en la guerra de precios. Y aquí es donde vamos. Tenemos una competitividad en precio y en calidad. Significa que frente a nuestra competencia, igualdad de precio, vamos a dar muchísimas más características y en igualdad de condiciones, tanto de reglas o que analítica o inteligencia artificial que lleven incluida, vamos a ir mejor en precio. Todo esto es Best Advanced. Arquitectura. ¿Cómo podemos dimensionar nuestro proyecto? Bueno, en este caso he puesto el ejemplo de un videograbador ultra con inteligencia artificial de 64 canales, de los cuales 4, en este modelo en particular, van a ir incluidos dentro del videograbador. ¿Cómo podemos dimensionarlo entonces? Podremos utilizar diferentes tipos de cámaras. Cámaras sencillas de la serie 1, ¿vale? De las económicas. Estas cámaras no tienen inteligencia artificial incluida, pero utilizaremos siempre la inteligencia de estos, por ejemplo, 4 canales que nos ofrece este videograbador. Lo mismo, por ejemplo, si entramos con la gama Entry. La gama Entry ya tiene un poquito más de analítica, donde va a diferenciar entre personas y vehículos, y lo que haremos será utilizarlo directamente la analítica de la propia cámara. Si vamos subiendo de categoría, vemos que también tendremos la protección perimetral embebida en la cámara. Esto lo que haremos será ir utilizando pues, el resto del reconocimiento de facial, ¿vale? En este caso, lo que estamos haciendo es utilizar la del propio videograbador. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, aquí hay que buscar ese equilibrio en donde vamos a poner cámaras, ya sean de la gama más económica de Best Advanced o cámaras zombie de terceros, y utilizaremos los canales del propio videograbador para utilizar la inteligencia artificial. A la hora de funcionar, podemos pensarlo en dos maneras. Cuanto mejor sea el videograbador, más va
más va a poder procesar estos datos. Es decir, si al final necesitamos solo un videograbador donde necesitamos recibir solo las grabaciones, podremos elegir un videograbador más sencillo, que no tenga inteligencia artificial, y utilizar la embebida. Aquí tenéis el último caso. Por ejemplo, para utilizar 60 canales con inteligencia artificial en esta arquitectura que os he presentado, ¿vale? Utilizaremos, por ejemplo, un 3 en 1 Pro de nuestras propias cámaras y podremos meter hasta 60 canales con IA embebida en cada dispositivo. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos una gran arquitectura, ¿vale? Tenemos una gran instalación utilizando los 64 canales, todos con diferentes tipos de analítica. Dentro de nuestro portfolio tenemos estas gamas. Tenemos la gama Entry, Pro, Pro I Plus y Ultra I. ¿Qué se diferencia? Bueno, tenemos inteligencia artificial desde la propia cámara y según vamos subiendo, vamos viendo que el propio NVR va a ir subiendo de características. Pues ya tendrá detección de movimiento, protección perimetral, detección facial. Si seguimos subiendo, ya veremos que tenemos entradas y salidas de alarma y un doble HDMI o LAN. Si seguimos subiendo de categoría, ya vemos que tenemos el reconocimiento facial, el conteo de personas y hasta 64 canales y 4 discos duros. Esto estamos hablando desde el videograbador. Lo mismo va a ocurrir con cada una de las cámaras. Una vez dimensionada nuestra instalación, lo que pasaremos será a la puesta en marcha del sistema desde la propia aplicación. Aquí tendremos que dar de alta los dispositivos en el videograbador o darlos de alta con el entorno web para todas las configuraciones de IP y algún tipo de reporte, y luego desde la propia aplicación de Best Advanced, que está disponible tanto en iOS como en Android, podremos darlo para la notificación, visualización, grabación y otra serie de funcionalidades que vamos a ver ahora. Esta es la pantalla de bienvenida. Nos llevará a un entorno similar, donde aquí elegiremos primero registrarnos. Tendremos que registrarnos para acceder a todas esas funcionalidades. Sí que los equipos queden registrados, de cierta manera, en nuestra cuenta. Una vez ingresemos el nombre de usuario y la contraseña, tendremos este entorno. En este entorno, bueno, en la parte de herramientas nos permitirá hacer los ajustes, o sea, el restablecimiento de contraseñas. Y dentro de poco, con las siguientes actualizaciones, iremos sumando diferentes características. Y en ajustes, pues bueno, tendremos para la habilitación de alarma, son ajustes de la aplicación, ¿vale? No de los dispositivos. Pues tenemos para habilitar la alarma, para que nos salgan notificaciones, para controlar pues, que el audio esté desactivado por defecto durante la reproducción del vídeo, pues si vamos a ver vídeo que no suene el audio, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más tendremos? Bueno, también tendremos para que nos aparezcan dentro de cada visualización, pues que nos aparezcan los elementos como las reglas, etcétera, ¿vale? Y aquí mismo también tendremos para compartir dispositivos. ¿Qué significa esto? Que una vez compartamos los dispositivos, nosotros quedaremos como técnico y le compartimos al usuario final, a su propia cuenta, la visualización o diferentes tipos de permisos, ¿vale? Permisos pues, como por ejemplo poder descargarse imágenes, poder ver playback, poder acceder a notificaciones, etcétera, ¿vale? Son los permisos básicos de un sistema de seguridad. Una vez hecho esto, procederemos a dar de alta nuestro dispositivo. Vais a ver que es muy fácil, muy intuitivo y os facilitará mucho esta parte de instalación y compartir. Para seguir la norma de todas las partes de Vesta, le daremos al más, nos abrirá y aquí tenemos un entorno que a mí me gusta mucho. Podremos escanear el código P2P o añadirlo manualmente. Pero si estamos conectados en la misma LAN, podremos incluso hacer una búsqueda LAN para que nos lo encuentre. Es decir, si las cámaras ya están puestas, oye, pues mira, buscamos el LAN y nos aparecerá la IP que tenga el dispositivo. A partir de ahí, elegiremos en este caso escanear código. Os aparece esta ventanita y en esta ventanita, bueno,
Si no tenéis el código o por lo que sea no se ve bien, ¿vale? Porque hay poca luz o el teléfono no te lo soporta bien, ¿vale? Pues no lo puedes añadir manualmente. Incluso si algún compañero dice, oye, mírame esta instalación, desde aquí te lo puedes agregar. En este caso, escaneo el código QR, me coge el número de serie del dispositivo, añadir dispositivo, ponemos los credenciales, el nombre de dispositivo, usuario y contraseña, y el dispositivo ya está añadido correctamente. En la pantalla principal nos aparecerá, pues en este caso, una NVR de vista con los diferentes canales. Y aquí ya tendremos la parte de la visualización. Estos 3 puntitos son las partes de opciones de cada dispositivo y aquí tendremos las opciones del videograbador. Antes de seguir con la parte de configuración, vamos a dar unas pequeñas pautas de cómo configurar los IVS para que para que podamos tener una reducción de falsas alarmas o que por lo menos detecte como tiene que hacerlo. Al final hay 2 tipos de IVS que utilizamos, ¿vale? Está el tripwire, que es un cable trampa, como su nombre indica, ¿vale? Que es una línea de cruce, que significa que realmente se va a activar en el momento que cruce esa línea. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros queremos en este entorno, como tenemos aquí marcada esta línea, que nos salte, hasta que no la cruce esta persona, no se va a activar el dispositivo. Por lo tanto, si la habéis puesto aquí atrás, o aquí atrás, que tiene la parte de las barreras, es probable que no te detecte tan bien como en esta parte. ¿Qué significa esto? Bueno, al final es usarlo cuando hay una parte donde importa el cruce, es decir, que sea una puerta, un pasillo, una valla. Lo que hay que intentar evitar, que lo veo mucho, es un cable trampa que haga esto. Porque así pensamos que en realidad lo que está haciendo el dispositivo es asegurarse que ha habido diferentes fallos. O sea, que ha habido que la cruza sí o sí. Pero esto no funciona así. Funciona en la inteligencia artificial que va a utilizar, ¿vale? Los algoritmos. Cada vez que active uno, va a entrar en un procesamiento de datos. ¿Qué significa eso? Que en la propia cámara se va a poner a comparar, a trabajar. ¿Y esto qué puede ocurrir? Puede ocurrir que sobrecargues el sistema. Esto es como si un ordenador le empezamos a abrir muchos programas o el propio móvil le sobrecargamos de aplicaciones abiertas. Va a bajar el rendimiento, por lo tanto esto puede pasar que, que al final el dispositivo no te envíe las imágenes como te las tiene que enviar, que tarde más en procesarlo. Pensar que el procesamiento no es como si estuviésemos disparando una foto que en el momento que cruza esta línea directamente ya te manda la captura o marca el evento, sino que va a procesarlo. Si hacemos que esto se dilate en el tiempo, a lo mejor la persona en vez de salirte ahí, te puede salir ya cuando está aquí. Y cuando está aquí ya no nos vale de nada el aviso. Nos vale para poder ver las grabaciones en tiempo, sí, pero puede ser que esté ocurriendo, ¿vale? Esto es algo propio de cualquier tipo de línea de cruce. Sí que es cierto que anteriormente, bueno, pues diferentes marcas intentaban asegurarse porque tardaban más en hacer el procesado. Esto ya ha variado en todas las marcas, ¿vale? Desde hace mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, los cables trampa, ¿vale? Que sean en sitios donde tengan que pasar, ¿vale? Dicho esto, ¿qué más podemos hacer? Bueno, ponerlo en un punto lejos de bordes, ¿vale? Es lo que estamos hablando antes. Si va a haber una ventana, no lo pongas justo en la ventana. Deja que cruce la ventana, ¿vale? Evitar sitios típicos, como aquí, por ejemplo, que tenemos un aparcamiento, pues este rojo no estaría del todo bien puesto. A lo mejor nos interesaría más ponerlo aquí. ¿Qué más? Bueno, pues para reducir las falsas alarmas, al final son los mismos ajustes de siempre. El tamaño mínimo y máximo, ¿vale? El tiempo mínimo, ¿vale? Para evitar pues, tipos de sombras y reflejos. Pensar que al final cómo funcionan estos algoritmos es comparando los píxeles que están ocurriendo en la pantalla, ¿vale? Y si hay horario, oye, pues también
las opciones que tengamos para poderlo poner por horario y así evitarnos que nos esté saltando cuando nos tiene que saltar. Y sobre todo, el final, una prueba, ¿vale? Hacer 3 cruces, yo es lo que os recomiendo de mi época de instalador, una andando, una más rápido y si puede ser posible, de noche. O dejarlo armado por la noche y saber que siempre cuando hay 2 entornos al final, cuando hacemos CCTV, está el de día y el de noche. Las pruebas de noche, generalmente cuando haces una instalación hay que hablar con el cliente y recomendarle que por la noche es otro escenario muy diferente y hay que hacer primero el ajuste fino, ¿vale? Por lo tanto. Y luego intentar farsearlo de alguna forma, sobre todo si es exterior, con faros o diferentes tipos de sombras, ¿vale? Y esto mismo va a aplicar a la intrusión en zona. La intrusión en zona estamos hablando de lo mismo, es decir, al final, ¿cómo funciona? Bueno, hay que usarlo solo cuando necesitemos cubrir un área específica. Es decir, no podemos hacer esta parte, que también lo veo mucho, de seleccionar, es que me importa todo lo que ocurre en el área. ¿Por qué? Porque de primeras, cuando pone aparecer, ¿vale? Sabéis que tenemos 2 partes, que está la de aparecer, va a comparar esta imagen a cuando entra alguien aquí. Y ahora veremos el tema de las perspectivas. Pero esto no es realmente útil, porque aquí lo que estás haciendo es una detección de movimiento y si no le has dejado espacio para comparar, el procesado va a ser más difícil. Y la otra parte es la de entrar. Si tú has seleccionado toda la pantalla, realmente nunca se produce una entrada. ¿Por qué? Porque necesitas un espacio vacío. El ejemplo lo tenemos muy claro en la imagen que tenemos aquí. Cuando entra, va a necesitar hacer la comparativa en el momento que la persona va andando por aquí. Va a empezar ya a procesar. Cuando cruce esta parte, dependiendo del tamaño mínimo o máximo, va a saltar la alarma. Aquí ya saltaría la alarma hasta que abandona la zona. Eso es lo que necesitamos hacer, cubrir. Si eliges toda la parte, no le va a dar tiempo a procesar. Si elegimos todo esto, no le da tiempo a procesar. ¿Qué evitaremos aquí también? Pues bueno, evitaremos en exteriores sobre todo, que son los entornos más complejos, vehículos, etcétera. ¿Qué ocurre? Que aunque las cámaras, las cámaras que pongamos o en el exterior sí que pueden determinar, o sea, sí que pueden diferenciar o discriminar entre vehículos o personas. Todo dependerá de esos tamaños mínimos o máximos. Al final, la inteligencia artificial que llevan y este tipo de analíticas, por muy conseguidas que estén, nunca pueden sustituir una analítica profesional como puede ser un Baesis o puede ser un Videologic. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los modelos de aprendizaje son diferentes. Por ejemplo, en la analítica profesional, lo que va a buscar, imaginemos, en una persona, ¿vale? Va a buscar rasgos de morfología, como pueden ser manos, como pueden ser pies, como pueden ser cabezas, y con todo eso va a determinar que es un humano. Lo mismo con vehículos. Lo mismo con vehículos. Ahora, las cámaras embebidas también van a hacer lo mismo, pero a un nivel un poquito más sencillo, ¿vale? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, por ejemplo, en esta perspectiva que estamos aquí, que tenemos de imagen, ¿qué ocurre? Que tenemos esta persona, ¿vale? Hemos conseguido una buena inclinación, por lo tanto podemos verle las piernas, podemos verle la cabeza y determinará bastante si es persona o es solo movimiento. Con el vehículo pasa lo mismo, se ve perfecto, ¿vale? Se ven perfectos, se ven ruedas, etcétera. Si buscamos otro tipo de enfoque o nos vamos muy lejos, pensar que al final cualquier tipo de analítica, eh, a partir de los 50 metros, ¿vale? Pero vamos a dejarlo en 40, ¿vale? La señal va degradando en analítica, pero a partir de aquí cae drásticamente. Al final, ¿qué necesitamos? Pues poner cada cosa en su entorno, apoyados de todo el servicio técnico que tenéis en Bydemes, hablar con vuestro comercial, hablar con los preventas, e incluso hablar con el SAT, que os podrán dar estas pautas, decir, oye, pues mira, aquí a lo mejor va a ser más sencillo, unos pases del proyecto va a ser más sencillo que pongas 2 cámaras a que con una intentes llegar lo más lejos posible. Dicho esto, ¿qué vamos a hacer? Pues con la intrusión en zona lo que vamos a buscar es zonas pequeñas, ¿vale? En puntos críticos.
y sobre todo la vegetación, las sombras de las nubes y los reflejos son los entornos más críticos de cualquier analítica, porque es lo que más cambio hace de píxeles. Por lo tanto, vamos a buscar sitios donde la vegetación no interfiera mucho en este área, que los reflejos del cielo, sobre todo nubes, intenten molestarnos lo mínimo posible y evitar ese tipo de reflejos. ¿Qué conseguiremos? Bueno, al final lo mismo, ¿vale? Para reducir falsas alarmas haremos lo de diferentes ajustes, ¿vale? Si tienen tiempo mínimo, pues intentaremos ajustarlo con el tamaño mínimo también. Es muy importante el tamaño mínimo. Pensar en perspectiva, es decir, en este área, el tamaño máximo que buscaríamos sería este, que es un poco más de lo que mide una persona. Eso significa que en este tamaño tiene que llenarse todo esto, ¿vale? Tiene que llenarse todo esto de persona o de intruso para que te salte la alarma, ¿vale? ¿Por qué se coge un poquito más de media persona? Porque el ladrón no siempre va a entrar de pie, a lo mejor entra agachado. Y en tamaño mínimo también lo buscaremos mucho, es decir, buscaremos que sea un poquito más grande que por imaginarnos un gato, pues buscaremos que sea un poquito más grande que un gato no pueda llenar ese tamaño mínimo, ¿vale? Y luego ya sensibilidad, obviamente, y todo. Y haremos lo mismo, pruebas mínimas, esto es muy importante, ¿vale? Para evitarnos luego discusiones con el instalador o falsas alarmas, ¿vale? Entraremos por los puntos reales, intentaremos validarlo por la noche, ¿vale? Y que no entren pues mascotas o ramas, en este caso, dentro del entorno. Al final, la analítica que vamos a hacer no podemos vender que vas a poner una cámara y con inteligencia artificial va a hacerlo todo. Ya sabemos, ya todos somos conscientes de cómo funciona la inteligencia artificial y cuáles son sus límites. ¿Qué podremos hacer? Bueno, desde la cámara podremos crear las reglas IVS, ¿vale? Dentro de cada dispositivo, si lo hemos añadido, en los dispositivos podremos ir a la parte de sensibilidad, lo que hemos hablado, tiempo, podremos configurar el área y luego haremos el tipo de vídeo, si queremos que nos dé un vídeo, retardo, tomar de parte de captura, etcétera, ¿vale? Voy a poner un vídeo de ejemplo. Aquí veremos que entraremos en la parte de dispositivos, buscaremos la calibración inteligente, activamos y nos deja hacer línea mixta o área. Le damos en este caso el tripwire, ¿vale? Activaremos y haremos una configuración de reglas. A ver. Esta configuración de reglas nos va a permitir desde el propio móvil dibujar, no se ve muy bien, ahora tengo una foto que lo muestra mejor, nos va a permitir dibujar la línea desde el propio dispositivo. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque en un entorno nocturno, mirad cómo cambia el entorno de día a de noche donde yo hago las pruebas. Nos va a permitir hacer este cambio viendo una visualización, por ejemplo, de noche, ¿vale? También podremos hacerlo incluso por horarios. En esta imagen se ve mejor. Al final, desde la propia aplicación podéis dibujar estas líneas. Si os dais cuenta, el tripwire abajo, una de entrada para cuando cruce. ¿Veis? Como estáis viendo aquí, nosotros estamos cubriendo esta zona y esta zona para las entradas. Si por aquí sube alguien, va a subir y a saltar. Un error sería ponerlo aquí o ponerlo aquí. Aquí sería un error. ¿Por qué? Porque no va a permitir, no va a ser tan fiable como donde están puestas las rojas. Y aquí lo mismo, en cuanto saca la persona, si nosotros lo ponemos aquí, también es un error. Al final pensar que tiene que ser como un cable trampa, tiene que cruzarlo. Por lo tanto, hasta que no lo cruce por aquí, no va a saltar. Las rojas son las adecuadas. Os dejo una imagen. Como veis, que habéis preguntado, bueno, aunque necesitéis una guía, luego todo esto se subirá al canal de YouTube. ¿Vale? Si no, pues hablar conmigo o con vuestro preventa
para que os eche una mano, es muy sencillo de poner. ¿Qué verá el usuario final? Bueno, pues al final el usuario final va a tener prácticamente las mismas configuraciones que tenéis vosotros, sin poder entrar a la parte de contraseñas ni a compartir y todos los permisos que le hayáis cortado. Vais a tener, el cliente final tendrá su videograbador donde podrá ver en vivo o seleccionar cada una de las cámaras. Dentro de la cámara va a poder hacer capturas de pantalla, grabar un vídeo, descargar. Si la cámara tiene luces, la podrá activar y desactivar. Lo mismo con las estroboscópicas. Esta parte es para que les aparezca pues, el tripwire o la caja o el área, el marco de seguimiento para que en vivo pues haga esto que nos gusta a nosotros mucho, que es este cuadrado que va siguiendo al intruso. Dentro de las grabaciones, aquí no aparece porque es una cámara y la cámara no tiene SD, ¿vale? Os aparecen las líneas de tiempo y en diferentes colores os aparecen los saltos, ¿vale? Dependiendo de qué evento sea, pues aparecerán diferentes tipos de eventos. ¿Qué más saldrá? Bueno, les aparecerá una notificación push, aquí os aparecerá, y cuando entre podrá ver qué tipo de eventos son. Y aquí es donde entramos en una parte que me gusta mucho de Best Advanced. Tenemos para cuando la cámara ha sido cegada, ¿vale? Una especie de anti-masking, ¿vale? Pero luego también tenemos la detección de cruce. En punto rojo, este punto rojo de aquí nos marca que aún no hemos visto ese evento, ¿vale? Diferentes eventos. Cuando tú accedes, ¿vale? Le das a esta flechita, directamente, ¿qué aparece? Bueno, pues aparecerá el nombre del dispositivo, qué tipo de evento es, cuándo se ha producido y descripción del evento. Podremos dar a anterior o siguiente, ver la vista previa al evento o directamente le damos a reproducción, que entonces veremos qué ha producido. Si no nos interesa, lo podremos eliminar. Dicho esto, la parte de Best Advanced la tendríamos ya configurada. Ahora, ¿qué más podemos hacer aparte de la aplicación? Sabéis que tenemos el VSS, que es nuestra plataforma para poder monitorizar cámaras, eh, eventos, hacer ya otro tipo de búsquedas, parking, etcétera, ¿vale? Lo tenéis en la página de Vestaguide, ¿vale? Son software gratuitos que os van a permitir, bueno, hacer una gestión de todos los dispositivos. ¿Por qué os digo esto? Porque como sabréis, nuestros dispositivos se pueden comunicar, o sea, puedes verlos en remoto. Y esto está muy bien, porque bueno, con el VSS te va a crear siempre un túnel y con el Vesta Tools, que os voy a mostrar ahora, ¿vale? Vesta Tools, pues bueno, cuando sale os lo voy a enseñar en directo. Va a aparecer qué dispositivos tenéis en la red. En este caso yo los tengo por entorno local, pero si los tuviese añadido por P2P, ¿vale? Le añades el P2P, usuario contraseña, al dar la web te va a crear un túnel. Este túnel lo que te va a pasar es directamente al videograbador, por ejemplo, o a la cámara. Dentro del videograbador vas a tener los mismos eventos, pero viéndolo en remoto. Esto desde el ordenador. Pero desde la propia aplicación de Best Advanced, cuando accedemos al videograbador, te lleva directamente a esta parte. Desde tu dispositivo móvil vas a poder acceder también a la vista previa, buscar, pero sobre todo a la parte de inteligencia artificial, que es la que más nos interesa. Y dentro de esta inteligencia artificial, lo que podremos hacer será lo mismo de crear líneas dentro del videograbador. Pues esto lo podréis hacer desde el dispositivo móvil. Y por último, antes de entrar en una ronda de preguntas, ¿qué tendremos? Bueno, que sepáis, esto se ha mandado en la última newsletter, que Best Advanced Video está integrado directamente en las CRAs. Por lo tanto, las CRAs, aparte de poder recibir estos eventos, van a poder visualizar todas las cámaras. Por lo tanto, todos aquellos que me habéis preguntado cuándo iban a estar, ya están integradas en todas las CRAs.
Si vuestra CRA en particular aún no lo ha integrado, porque pensar que es algo que depende de ellos, seguir actualizando la plataforma o en ponerse en contacto con nosotros, hacérnoslo saber y nosotros nos ocupamos de todo para que tenerlo lo antes posible. Ahora, si queréis, bueno, estamos en la ronda de preguntas y respuestas. Os leo también en el chat o donde necesitéis. También podéis activar vuestro micrófono. ¿Sí? ¿No tenemos dudas? Vale, perfecto. Pues oye, entonces muchísimas gracias a todos por haber asistido y dedicarme vuestro tiempo. Os dejo mi correo para lo que necesitéis, para cualquier tipo de consultas y sobre todo inscribíos en la newsletter de Vesta. Aquí os vamos, gracias Marco, os vamos informando de todas estas novedades, gracias José, de todas estas novedades y sobre todo para que estéis al día. Pensad que la newsletter de Vesta es muy importante ya que